Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Nuevamente tengo el gusto de saludarles en esta masterclass conmemorando el Día del Médico en honor a todos nuestros médicos de la comunidad ILSO, médicos y médicas. Tenemos esta semana, pues toda la semana de masterclass y pues tengo el gusto en esta ocasión de que vamos a ver el tema de obesidad osteosarcopénica. Antes de iniciar nuestra plática, queremos invitarlos nuevamente, como les comentaba, para honrarlos a todos ustedes por este grandioso día. Tenemos mañana, el 26 de octubre a las 8 de la noche, síndrome metabólico con nuestro líder de excelencia, Víctor Hugo Córdoba, y el 27 de octubre tenemos manejo quirúrgico del paciente con obesidad, también a las 8 de la noche. Así es que esperemos contar con su presencia estas dos masterclass tan extraordinarias que restan para conmemorar a todos ustedes. Y bueno, pues también nuevamente invitarlos a nuestro Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Es el cuarto, muy exitoso, como hace 3 años, es del 5 al 8 de diciembre. Y pues estamos otorgándoles beca completa si nos escriben en el Face con el código SIMO 22. Evidentemente nos comunicamos con ustedes para darles toda la información y para ser parte de esta beca tan interesante con este congreso internacional de verdad de gran trascendencia. Únicamente van a tener que realizar su inscripción al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad con muchos beneficios a futuro, entre ellos, pues evidentemente, que sigan siendo partícipes y otorgándoles becas para nuestros eventos académicos. Por otro lado, también tenemos un gran tema de educación que es un diplomado en micronutrición que ya estamos por iniciar el 7 de noviembre y que pues este diplomado de micronutrición también es muy trascendental en la actualidad. La micronutrición pues es un tema de verdad de actualidad. Nos apoya a todos los médicos y a todas las personas que se dedican a la salud, llámese enfermeros, nutriólogos, psicólogos, etcétera, en todas las especialidades de la medicina, cardiología, dermatología, geriatría. Es muy importante la micronutrición para nuestra salud, no solo en el tema grandioso de la obesidad y para apoyar a todos nuestros pacientes con este sobrepeso y obesidad, sino de verdad que es de gran beneficio para todas las entidades y sobre todo para nuestra salud. Y por favor, solamente pongan en el Face la palabra micro para igualmente otorgarles 50% de beca, igual con la posibilidad que si ustedes se inscriben, pues obviamente se van a credencializar para el instituto y van a obtener los beneficios que a futuro, les digo, el más importante es, pues obviamente, acceder a todos nuestros eventos académicos y pues también a becas importantes en nuestros eventos. Bien, pues sin más preámbulos, vamos directamente a nuestra presentación del día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Alejandra González. Ella nos va a dar el tema trascendental que es la obesidad osteosarcopénica. La maestra Alejandra González es maestra en nutriología aplicada, es licenciada en nutrición y bienestar integral, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cursó la especialidad de nutrición gerontológica y la maestría de nutrición aplicada en la Universidad Iberoamericana. Además, cuenta con la certificación internacional en quinantropometría. En el nivel 1, su práctica profesional está enfocada en el tratamiento de pacientes que viven con obesidad y, obviamente, a los adultos mayores. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos,
así como es integrante del colectivo C7 de salud mental. Como ustedes ven, pues la maestra Alejandra González es una experta en este tema que evidentemente es encaminado a nuestros pacientes de la tercera edad. Y pues, maestra, pues sin más preámbulos, te dejo la palabra, muy agradecidos de que estés nuevamente con nosotros y bueno, estamos ansiosos de escuchar todo lo que nos vas a decir en este tema tan apasionante. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, doctora. Y definitivamente un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, pues comenzamos con este tema que a mí me gusta mucho, obesidad osteosarcopénica, que si bien es un tema, la obesidad osteosarcopénica es un tema que atañe más a los adultos mayores, pero actualmente se ha visto también casos de obesidad osteosarcopénica en adultos jóvenes. Entonces, es un nuevo síndrome que estamos definiendo todavía, es un síndrome joven que puede atacar en diferentes etapas de la vida. Y pues definitivo para los que tratamos obesidad es súper importante conocerlo. Actualmente, con datos del GBD 2019, del Global Burden of Disease del Instituto de Métrica de Estados Unidos, se ha visto que hay un incremento en la población viviendo con obesidad y que 1.71 billones de personas viven con alguna condición musculoesquelética. Y eso de las condiciones musculoesqueléticas, pues contribuyen en gran parte, es el principal contribuidor a los años perdidos por discapacidad, a los famosos DALYs, calculados por el GBD. Y hay un incremento del 93.82% de años perdidos por discapacidad por baja densidad mineral ósea. Entonces, estos datos nos ponen en por qué es importante este tema. Este tema es importante porque estamos en un problema de salud pública actual, ya no solo con temas de obesidad, sino también con temas que se están interrelacionando, como es la obesidad, los problemas musculoesqueléticos y la osteoporosis u osteopenia. Entonces, ¿qué es oso u obesidad osteosarcopénica? Que aunque se escuche chistoso, pues nos gusta acortarla como oso. Entonces, oso es la coexistencia de 3 problemas asociados a la composición corporal, principalmente. Oso es la coexistencia de obesidad, sarcopenia y osteoporosis. Vamos a ver un poquito qué es la obesidad. La obesidad me voy muy rápido porque eso se ha tocado mucho ese tema en estas sesiones. La obesidad es la excesiva acumulación de masa grasa y la obesidad la medimos con el índice de masa corporal, que normalmente es esta relación entre el peso y la talla cuadrada. También la podemos medir por el porcentaje de grasa. Sarcopenia. Este sí es un tema súper interesante. Sarcopenia se define se diagnostica con 3 entidades. Masa muscular baja, pérdida de masa muscular. Desempeño físico bajo. ¿Qué nos referimos con desempeño físico? Que no podemos ejecutar actividades básicas o problemas para ejecutar ciertas actividades, como existen diferentes pruebas para medir el desempeño físico y, por ejemplo, disminuir la velocidad de la marcha, disminuir la fuerza, que también esta prueba se relaciona también con fuerza muscular, como una disminución en en el tiempo de levantamiento de la silla. Todo ese tipo de pruebas nos hablan de desempeño físico. ¿Cuál es la importancia del desempeño físico? El desempeño físico desencadena una serie de problemas muy de la mano con la dependencia física. Entonces, el desempeño físico acompañado de masa muscular y acompañado de pérdida en la fuerza muscular, que normalmente lo detectamos con fuerza de prensión,
qué tan fuerte podemos agarrar las cosas, pero también se puede, como mencionaba hace rato, también se puede relacionar con el levantamiento de la silla. Entonces, estos tres en conjunto nos llevan a un subsíndrome que se llama sarcopenia. Y bueno, como les decía, la masa muscular normalmente la medimos en masa muscular apendicular. El desempeño físico pues nos lleva a aumento de la dependencia y dificultad para realizar actividades, y la pérdida de la fuerza pues creo que se entiende bastante bien, que también nos va a llevar a problemas para ejecutar actividades de la vida diaria. Por último, tenemos osteopenia y osteoporosis, que no es otra cosa más que disminución en la densidad mineral ósea. Afecta principalmente a las mujeres. Sin embargo, los hombres no están exentos de tener osteopenia u osteoporosis. Mayormente los hombres adultos mayores son los que más pueden tener esta serie de problemas. ¿Y qué pasa? Que ahora sí, ¿qué es la obesidad osteosarcopénica? Entonces tengo un problema que está aquí, en el cual el tejido adiposo, que son estas células, afectan, aumentan la inflamación, disminuyen ciertas hormonas como las hormonas similares a insulina, como la hormona de crecimiento. Se empiezan a infiltrar en la masa muscular y esto afecta a disminuir el número y el tamaño de las fibras musculares, disminuye la fuerza muscular y la capacidad anaeróbica, disminuye hormonas anabólicas y por lo tanto disminuye la actividad física. Al disminuir la actividad física tenemos un mayor, y también interrelacionándolo con mayor producción de mayor actividad de osteoclastos, menor actividad de osteoblastos y mayor producción de radicales libres de oxígeno, nos llevan a mayor riesgo de caída, mayor riesgo de fracturas. Y entonces aquí es donde tenemos ese triángulo con el que empezaba. Mayor tejido adiposo, menor masa muscular, menor densidad mineral ósea, obesidad osteosarcopénica. Y pues hay mayor estrés oxidativo, hay mayor resistencia a la insulina y hay también muchos otros factores proinflamatorios. Aquí vemos, esta imagen me gusta mucho, cómo cuando tenemos un porcentaje de grasa sano y además una cantidad de grasa adecuada, pero además mi masa muscular está sana y mis huesos están sanos, pues puede haber grasa un poco junto a los huesos, junto a la masa muscular. Después, con el envejecimiento, como bien mencionaba yo hace rato, por situación propia del envejecimiento, la obesidad osteosarcopénica es más común y es más prevalente porque, pues, se presta a que hay un incremento en el tejido graso y una disminución en la masa muscular. Entonces, con el envejecimiento, vemos que, pues, también se disminuyen las células de tejido óseo, se pueden disminuir las células musculares. Sin embargo, la grasa, a pesar de que aumenta, no aumenta la infiltración. Pero cuando ya se presenta obesidad osteosarcopénica, entonces este es el problema. El problema es que se empieza a infiltrar de gran manera en las células, en el tejido óseo, en los osteoclastitos. En las células del tejido óseo se empiezan a infiltrar los adipocitos, osteoblastos, perdón. Y en las células del tejido muscular, en los miocitos, se empieza a infiltrar las células grasas. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Aunque no solo se trata, este problema no solo hablamos de un paciente obeso, no solo hablamos de obesidad, sino hablamos que este incremento en una interrelación, este incremento del tejido adiposo que lleva a un incremento a la inflamación
y muchos factores proinflamatorios favorecen la infiltración en el tejido muscular, en el tejido óseo, que posiblemente ya venían afectándose, pero con este incremento se afectan más. Entonces, ¿qué pasa? Pues perdemos masa muscular, perdemos fuerza, se ve reflejado en la pérdida del desempeño físico y se ve también reflejado y empezamos a perder tejido óseo o densidad mineral ósea. Entonces, tenemos huesos débiles, músculos débiles y una gran masa de adipocitos, una gran masa grasa que tenemos que cargar. Por eso nuestros pacientes con esta condición están en mayor riesgo de caída porque pierden el balance más fácil. Están en mayor riesgo de fractura porque los huesos están débiles. Están en mayor riesgo de dependencia, mayor riesgo de fatiga y de muchos problemas metabólicos. Entonces, obesidad osteosarcopénica, nos incrementa discapacidad porque obviamente el paciente deja de tener la fuerza común y entonces es mejor dejar de hacer cosas porque pues me canso más, me cuesta más trabajo, mejor lo dejo de hacer. Y entre menos cosas hago, ¿qué pasa? La masa muscular se deteriora más, la fuerza disminuye más y entonces vamos cayendo en discapacidad. También tenemos este síndrome geriátrico que se llama síndrome geriátrico porque lo más común es presente en pacientes adultos mayores, que es la fragilidad. Y me encanta tocar el tema de fragilidad cuando hablamos de oso, porque va de la mano con esta parte del estigma de la obesidad, que muchas veces vemos un paciente con obesidad, no lo analizamos de la manera adecuada y por simple hecho de tener obesidad decimos, no, tiene que bajar de peso. Seguro sí tiene que bajar de peso, pero ¿cómo lo vamos a bajar de peso? ¿Cómo vamos a asegurar que no caiga y que ese paciente posiblemente que ya está frágil no se vuelva más frágil? Entonces, esa es la importancia de obesidad osteosarcopénica. Atender, sí, un problema de obesidad, pero un problema de obesidad que puede venir de la mano y puede venir unido a otros dos problemas. Baja densidad mineral ósea, osteoporosis u osteopenia, y también sarcopenia. Entonces, obviamente también los pacientes con obesidad osteosarcopénica tienen mayor riesgo de mortalidad, tienen menor calidad de vida, hay incremento en problemas metabólicos que a la vez nos llevan a un incremento en la morbilidad y pues todo lo que ya hemos platicado. ¿Cómo diagnosticamos la obesidad osteosarcopénica? La obesidad osteosarcopénica idealmente se debe diagnosticar con un análisis inicial de composición corporal. Este análisis de composición corporal se debe realizar con una bioimpedancia eléctrica, vía, o un DEXA. Entendemos y entiendo que no es común y obviamente, pues, ¿quién tiene un DEXA en su consultorio, verdad? Normalmente aparatos como un DEXA se encuentran en universidades, en centros de investigación y no es tan común, pero también DEXA los podemos encontrar en laboratorios médicos. Entonces, sí podemos mandar a nuestro paciente a que se realice ciertas pruebas, a que se realice, pero inmediatamente una densitometría y entonces identifiquemos cómo está la densidad mineral ósea. En algunos laboratorios también pueden ayudarnos porque es el mismo aparato, el DEXA, a identificar cómo está la masa muscular y preferentemente si podemos identificar el índice de masa muscular o la masa muscular apendicular. Si no tenemos otros medios como el VIA, que es lo que comentaba hace rato, una bioimpedancia eléctrica. Y con la bioimpedancia podemos identificar primero cómo está el porcentaje de grasa de mi paciente que vive con obesidad. Entonces, si yo veo que es un paciente obeso, pues inicialmente ya me cubrió obesidad. Pero acuérdense, tenemos que ir a ver cómo está ese paciente obeso para poder, que vive con obesidad,
para poder diagnosticar correctamente y atender correctamente. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo está la masa muscular? Una medida sensible y muy sencilla es medir la circunferencia de pantorrilla. La circunferencia de pantorrilla se toman 3 mediciones en la parte más abultada de la pantorrilla y esas mediciones deben estar por arriba de 31 centímetros. Si la medición está por debajo de 31 centímetros, primer foco rojo. Pantorrilla debajo de 31 centímetros, disminución en masa muscular. Nos habla de que ha habido una pérdida de masa muscular. Volvemos a que se da mayormente en adultos mayores, pero ¿cuántas veces no hemos visto pacientes que viven con obesidad y entonces su abdomen es muy abultado, sobre todo la parte del torso está muy abultado, pero vemos sus pantorrillas, vemos sus piernas muy delgaditas? Entonces, ahí es un foco rojo. Es algo que tenemos que poner atención, porque si las piernas están muy delgadas, nos habla de que puede haber una pérdida de masa muscular. Y que además, si lo pensamos bajo la lógica de la obesidad, esto va de la mano también al sedentarismo. El paciente que vive en obesidad, pacientes con obesidad grado 2, grado 3, son pacientes que no hacen ejercicio, que prefieren estar frente a la computadora, que prefieren estar frente a la pantalla sentados, porque incluso el cargar ese exceso de peso es un esfuerzo extra. Entonces, van perdiendo fuerza, van perdiendo masa muscular debido al sedentarismo también. Incluso este es uno de los factores por lo cual estudios recientes han identificado, el sedentarismo ha sido uno de los principales factores por lo cual estudios recientes han identificado obesidad osteosarcopénica en adultos jóvenes, por la falta de actividad y por los altos índices de sedentarismo. Entonces, es muy importante que cuando veamos un paciente con obesidad, no solo nos quedemos con su porcentaje de grasa y mucho más no solo nos quedemos con el índice de masa corporal, que si bien es útil para muchas entidades como es la obesidad osteosarcopénica, nos dice muy poquito, nos dice muy, muy, muy poquito. Entonces, circunferencia de pantorrilla para ver cómo anda masa muscular. Sí, tenemos otros medios que podamos sacar masa muscular apendicular, increíble. Después tenemos masa ósea y hay que medir la densidad mineral ósea, el T-score. Y osteopenia se establece cuando el T-score es menor a 1 hasta menor a 2.5. Y cuando el T-score ya está por debajo de 2.5, hablamos de osteoporosis. También la osteoporosis es un problema mayormente en mujeres por los cambios hormonales que se viven con el envejecimiento, pero puede pasar también a los hombres y también las hormonas relacionadas al desarrollo y fortalecimiento de los huesos tienen una correlación con la actividad física y con la resistencia. Entonces, cuando tenemos actividades que nos generan poca resistencia, muy, muy, muy bajo impacto, poco movimiento, pues la masa ósea se ve afectada. Y vamos a la otra parte, que aquí se nos movió un poquito, pero yo se los digo, y es desempeño físico, que se puede medir con la velocidad de la marcha. Cuando la velocidad de la marcha va por debajo de 0.8 metros por segundo, tenemos que poner atención. Habla de velocidad de la marcha disminuida. Y después existen ya baterías con las que podemos medir desempeño físico, como el Short Physical Performance Battery, mejor conocido por todos los clínicos como SPPB. Y el SPPB es una batería en la cual medimos equilibrio, medimos velocidad de la marcha, medimos un poco de fuerza con el levantamiento de la silla. Cuando SPPB está por debajo de 8, se va puntuando. Pueden descargar esta prueba SPPB, la pueden descargar y ahí viene cómo va cada paso y cómo se va puntuando. Entonces se va puntuando dependiendo si el paciente logró
hacer cada fase de la prueba. Si logró caminar en menos de tanto tiempo, un punto. Si logró mantenerse, por ejemplo, primero se debe mantener en posición pies separados, semi-tándem y tándem. Si se logró hacer eso, otro punto. Si se logró mantener en equilibrio con un pie arriba, otro punto y viceversa. Y también si logra levantarse de la silla. Entonces tenemos ahí el Short Physical Performance Battery. Y después, la que ustedes no alcanzan a ver muy bien, pero se llama Time Up and Go, TUG. Es una prueba en la que medimos que el paciente se pueda levantar de la silla, caminar, regresar y sentarse a la silla. Obviamente esperamos que lo logre sin tener apoyo. Se busca que el paciente tenga una silla sin brazos. Entonces ahí se pueda levantar utilizando la fuerza de las piernas y el abdomen, caminar un poquito y después volver y sentarse. Después tenemos las pruebas de fuerza. Recuerden que estas pruebas, desempeño físico y fuerza, son súper importantes para diagnosticar sarcopenia. Entonces, ya diagnosticando sarcopenia y diagnosticando obesidad, pues también con la densitometría podemos hacer el conjunto del síndrome o obesidad osteosarcopénica. Entonces, la fuerza, lo más común es medirla mediante la fuerza de presión, la fuerza de agarre. Existen diferentes artefactos en los cuales tenemos una manija y la apretamos. Y entonces, dependiendo con la fuerza que apretamos esa manija, vamos a definir si hay baja fuerza o la fuerza de presión es regular. Eso es el ideal. El ideal es que tuviéramos esa manija. Pero ¿cómo puedo también? No todos tenemos todos los aparatos que quisiéramos en los consultorios. ¿Cómo puedo también medir la fuerza de presión? Pidiéndole al paciente que apriete mi mano. Y entonces, si bien no vamos a tener una medida exacta, nos va a hablar cuando el paciente le dices, apriétame. No, pues ya te apreté y ni siquiera sentimos el apretón. Nos va a hablar de algo está pasando y entonces hay que hacer otras pruebas. Hay también otras pruebas más sencillas, como el levantamiento de la silla. Le pedimos al paciente que se levante de la silla sin brazos, sin tener que agarrarse, sino con los bracitos cruzados o los bracitos arriba, como sea más cómodo para él. Entonces se tiene que levantar de la silla 5 veces. Si se toma más de 15 segundos para levantarse de la silla, también nos está hablando que hay una baja fuerza muscular. Entonces, solo repasando. Para diagnosticar obesidad osteosarcopénica necesitamos conocer la masa grasa, masa muscular y la densidad mineral ósea. Después, para acompañar a la masa muscular y poder decir si mi paciente tiene sarcopenia, lo sumamos con desempeño físico y fuerza. Son en total 5 pruebas, que definitivo van a hacer una gran diferencia. Si sumamos estas 5 pruebas para pasar a lo que es el tratamiento, son pieza clave, porque cuando tenemos un paciente que vive con obesidad, no solo podemos fijarnos en un número llamado kilos, no solo podemos fijarnos en un número llamado índice de masa corporal, sino que tenemos que ir más allá en ver, ok, ya sé que tienes obesidad, hasta podríamos decir que viendo el panículo adiposo, viendo el abdomen, ya sé y logro identificar hasta con una cinta que tienes obesidad abdominal, por ejemplo. Eso ya lo sabemos. Pero entonces nos toca ir un pasito más allá y ver cómo está tu músculo, cómo está el músculo del paciente, qué tanto se puede desempeñar el paciente, cómo está la fuerza, qué tanto el paciente tiene de fuerza. Y luego, ¿cómo están sus huesos? ¿Qué tanto este exceso de grasa y exceso de adipocitos se ha estado infiltrando en sus tejidos? Entonces,
Ya que identificamos esos 3, podemos diagnosticar obesidad osteosarcopénica y podemos comenzar a dar un tratamiento más asertivo. Entonces, el tratamiento tiene que ir enfocado en las 3 esferas. Tenemos que atender no solo la obesidad, por eso es muy importante identificar este tipo de problemas en los adultos, porque a veces decimos, es un adulto con obesidad, viviendo con obesidad, hay que bajarlo de peso, tiene que bajar de peso. Y entonces ya ahí nos quedamos en que tiene que bajar de peso. Pero ¿qué pasa si no le damos el tratamiento adecuado? Y también ya tenía masa muscular baja y nada más lo hacemos bajar de peso y empieza a perder también masa muscular. Y entonces también no vimos la parte de los huesos y pues si no tiene el tratamiento adecuado, los huesos empiezan a ver afectados. Entonces, ese tratamiento que va a reducir la obesidad lo puede poner también en riesgo, en mayor riesgo de fragilidad. Entonces, iniciemos por la parte de nutrición. Idealmente, desde la parte de nutrición, es obviamente una dieta balanceada, que ahí no me quise meter demasiado, pero es una dieta rica en proteína. El paciente que vive con obesidad y tiene sarcopenia o tiene riesgo de sarcopenia necesita una dieta rica en proteína. Siempre les digo a mis alumnitos, no se olviden de checar el riñón cuando hablamos de proteína. Y sobre todo si son adultos mayores. Cuando ya somos adultos, es importante checar cómo está siempre la función renal. Si la función renal está bien, vámonos. Vámonos con una dieta rica en proteína. Después, comúnmente necesitamos suplementar con omega 3, vitamina D, calcio, magnesio y también leucina. La leucina se ha identificado recientemente que es un cofactor importantísimo para el desarrollo de la masa muscular. Entonces, también leucina va a ser muy importante. ¿Cómo obtenemos esta dieta rica en proteína, en omega 3, vitamina D, calcio? Dejando alimentos ricos en azúcar, ese es el primero. Dejando alimentos ricos en grasas saturadas, ese es el segundo. Dejando también de lado alimentos ultraprocesados, que normalmente son alimentos que van a estar mayormente concentrados de estos alimentos, entonces, y van a tener una densidad nutrimental menor. La densidad de nutrientes, la cantidad que va a tener de nutrientes por cada gramo va a ser menor. Y mejor preferir todos esos alimentos que son libres de empaque, esos alimentos como comer más pescado, pescados que tenemos disponibles en México, tenemos tilapia, tenemos trucha, tenemos salmón, atún fresco, atún en lata, también tenemos sardinas, charales, pero las sardinas tienen una buena cantidad de omega 3, entonces no siempre es una dieta muy cara. También ahí tenemos omega 3 y proteína. También tenemos, por ejemplo, proteínas de buena calidad en queso, en requesón. Ahí nada más, obviamente, cuidemos el tipo de quesos y la calidad de queso para que no sea un queso con exceso de grasa. Después, y ahí matamos otra vez con los quesos matamos proteína, vitamina D y calcio. El huevo también es una buena fuente de proteína y vitamina D. Entonces, necesitamos adecuar la dieta que vaya rica en estos alimentos y en caso de ser necesario, que si el paciente ya tiene obesidad osteosarcopénica, va a ser necesario, hay que encontrar el suplemento adecuado para estas 3, omega 3, vitamina D y calcio por lo menos. Idealmente, magnesio y leucina también las tenemos que tomar en cuenta para la adecuación. Después, otra pieza clave, súper importante, es la actividad física. Es importante que motivemos a nuestros pacientes a realizar ejercicio de manera constante y que prefieran ejercicio de fuerza-resistencia. Aquí hay un llamado en que es importante que empecemos a perder un poco ese estigma sobre hacer ejercicios de fuerza-resistencia para los pacientes que viven con obesidad.
es muy importante que obviamente los cuidemos, los mandemos con un profesional, pero que no se los prohibamos, sino que los motivemos a tolerancia y poco a poco vayan haciendo más ejercicio de fuerza-resistencia. Aquí quise presentarles un metaanálisis que tal vez está un poco complejo, pero muy interesante. Este metaanálisis, lo primero que quiero decir es, sí lo voy a presumir, es un metaanálisis que realicé con mi equipo de trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública, liderado por el doctor Edgar de Nova, en el cual revisamos el efecto del ejercicio de resistencia 2-3 veces por semana en adultos mayores sobre la composición corporal. En la primera gráfica tenemos el efecto sobre masa muscular y vemos que los adultos mayores que realizaron ejercicios de fuerza-resistencia 2-3 veces por semana aumentaron 1.3 kilogramos. Después tenemos abajito la densidad mineral ósea y también vemos que en términos de T-score, de gramos sobre centímetro cuadrado, hubo un incremento de 0.03. Es un incremento chiquito, pero no deja de ser un incremento. Y en términos de masa grasa, vemos que el porcentaje de grasa tras ejercicio de resistencia tuvo un decremento, disminuyó en 2.12%. Entonces, aquí podemos ver que definitivamente el adulto mayor y el adulto que vive con obesidad osteosarcopénica se ve beneficiado con ejercicios de fuerza-resistencia. Actualmente existen guías que ya nos hablan cómo hacer la prescripción del ejercicio. Aquí lo único es que estas guías todavía nos hablan que de preferencia hagan ejercicio aeróbico. Yo les digo respecto a estas guías que es muy importante que hagamos la prescripción del ejercicio de manera profesional, intencionada hacia la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo de ejercicio. Y que si bien empecemos con ejercicio aeróbico, podemos ir incrementando y podemos ir mezclando con ejercicio de fuerza-resistencia. Es muy, muy importante. Entonces, como conclusión, me gustaría decirles que la obesidad debe ir más allá de un índice o un número en la báscula. La obesidad osteosarcopénica es una condición presente en varios síntomas y la obesidad osteosarcopénica es una condición que se va engarzando con otros problemas que si no atendemos a la par de la obesidad, los podemos ir agravando. Entonces, es muy importante que le quitemos el estigma de la obesidad y que no solo cuando veamos un paciente que vive con obesidad digamos, oh, tiene que bajar de peso, o todo esto es problema de la obesidad. Sí, pero ¿qué más hay alrededor? ¿Qué más tengo que ver, checar y atender de mi paciente? No solo atender la parte de la grasa, sino también atender la parte musculoesquelética y la parte de densidad mineral ósea, que si bien cuando lo empiece a atender no es un problema, hay que monitorearlo y ver que no se haga un problema más adelante. Entonces, podemos concluir con que la obesidad osteosarcopénica es este síndrome en el que conjuntamos obesidad, sarcopenia y osteopenia u osteoporosis, y es importante atender los tres. Maestra Alejandra, pues de verdad que qué tema tan interesante, ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Hemos oído pues últimamente mucho este tipo de, pues, de alteraciones en los pacientes, sobre todo adultos mayores, como lo decía, pero de verdad qué importante es, porque a veces nada más nos preocupamos por todos los trastornos metabólicos que puede tener el paciente con obesidad, pero no vamos más allá, como dices, pues de todo este gran tema, ¿no? Y lo pasamos a veces por alto y a lo mejor
pues los geriatras y personas especializadas como tú, pues se dedican a esto y lo buscan, pero yo creo que es muy importante que todos los médicos que tenemos el primer contacto con el paciente podamos diagnosticar o por lo menos orientar al paciente a todo lo que debe de hacer, ¿no? Pues muchas gracias, felicidades de verdad por esta excelente plática y pues quisiera hacerte unos comentarios y unas preguntas que nos hace el público. Dijéramos entonces que el grado de obesidad va en relación, pues obviamente a la sarcopenia y a la osteoporosis, ¿no? Así como, eh, por ejemplo, los pacientes con obesidad mórbida, pues van a tener más trastornos metabólicos, pues así también los pacientes van a tener, pues, más complicaciones osteomusculares, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, todo tiene que ver, redondeando un poco esta situación, pues el mecanismo del proceso inflamatorio y proinflamatorio a todos niveles, así como pasa en el endotelio, en el hígado y a todos niveles, pues pasa lo mismo en el hueso y en el músculo. ¿Es correcto? Exactamente. Gran parte de lo que desencadena se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo en el que podemos decir que fue primero, si la obesidad o los problemas Ujú. osteomusculares. Sin embargo, ya que están presentes, gran parte de lo que desencadena que los tres problemas se agraven son las respuestas proinflamatorias y los cambios hormonales, como la disminución de las hormonas similares a la insulina. Entonces, todos estos cambios, pues sí nos afectarían bastante e incrementan que haya, y se va haciendo el ciclo vicioso. Hay más obesidad, hay más proinflamatorio, entonces tenemos más problemas musculoesqueléticos y también en temas óseo. Ok, maestra. Una pregunta. Entonces sería, así como decías que también hay adultos jóvenes ya con este problema tan importante, entonces dijéramos que es adecuado hacerle densitometría ósea a todos los pacientes a partir, no sé, de los 50 años, por así decirlo. Definitivamente yo diría que sí. Ok. Cuando tenemos pacientes con obesidad, sobre todo, y empezamos a detectar, podemos irnos por fases. La obesidad es muy obvia a veces, ¿no? Entonces, ya tenemos la obesidad. Vámonos a ver qué está pasando con masa muscular. ¿Cómo andamos con masa muscular? Pues está mejorando la masa muscular. Está empeorando la masa muscular, perdón. Tenemos pérdida de masa muscular, tenemos pérdida de fuerza. Definitivo, tenemos que hacer una densitometría, porque no podemos confiarnos en que por ser un paciente con obesidad, la densidad mineral ósea va a estar bien. Y no sabemos todavía, incluso pues hay muchos estudios que nos hablan sobre todo de la relación que también juegan, y ustedes como expertos en obesidad lo saben, la relación que juegan muy importante todos estos factores del estilo de vida. Entonces, todos estos factores del estilo de vida, que aumento en el consumo de grasas, aumento en el consumo de azúcar, pero sobre todo sedentarismo, disminución en la actividad física, mayor tiempo sentados frente a la pantalla, afecta muchísimo a la situación y la relación que hay entre estos tejidos musculares, promoviendo, o sea, el sedentarismo es el primero que promueve que tengamos una mayor acumulación de grasa, mucha grasa, se puede infiltrar esta grasa y además, como no estamos utilizando nuestros músculos de manera adecuada, no les estamos permitiendo su metabolismo de manera adecuada, hay una disminución en la masa muscular, hay una disminución en la fuerza. Y también al no tener tanto movimiento, al no realizar actividades de fuerza, al no generar resistencia, los osteoclastos, las células que se encargan de hacer porosito nuestro hueso, están súper listas. O sea, entonces, pues afectan también a la densidad mineral ósea. Ok, sí, sí, la verdad es que son problemas muy serios. Y por ejemplo, algo que les debe de quedar muy importantemente a pues, todos nuestros médicos que nos están escuchando y a todos los personales
bueno, todo el personal de salud que se dedica a esto y pues que esto justamente, como decías, no es nada más bajar de peso a la persona, es la acción de todo un equipo multidisciplinario justo para ir, pues por decirlo así, arreglando cada una de las situaciones que tienen nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, pues ustedes la masa ósea, el músculo, nosotros la disfunción endotelial, el síndrome metabólico y así una serie de situaciones, ¿no? Otra cosa importante que se me queda de manera muy importante y muy profunda aquí es, a veces nos quedamos nada más con medir al paciente, la circunferencia de la cintura, la cadera, sacar el índice de masa corporal, a veces incluso el pliegue bicipital o tricipital. Pero qué tan importante es lo que nos dices de la medición de la pantorrilla, porque esa es justo con una cinta métrica, algo tan sencillo, podemos orientarnos hacia de verdad qué le está pasando a nuestro paciente, ¿no? Nos decías, pantorrilla más de 31 centímetros, parece que vamos bien de músculo, pero menos, entonces estamos perdiendo masa muscular, de tal manera que como decíamos, o como tú decías, perdón, este adelgazamiento de las piernas, que es lo que finalmente a todos los médicos generales, familiares de primer contacto, internistas, nos hace el biotipo del tipo de obesidad de manzana que le decimos, o la obesidad centrípeta, justo es este complemento, ¿no? Entonces, no dejemos de medir médicos, por favor, nutriólogos, psicólogos, todos los médicos y toda la gente que estamos en el primer contacto de los pacientes, pues no dejemos de medir la pantorrilla porque es muy importante, ¿verdad, Ale? Exactamente, y yo lo digo y lo veo desde un punto de dejemos de ver al paciente con obesidad como que todos tienen obesidad central y a veces solo nos enfocamos en la cintura y abdomen, Sí, ¿no? Y le mediste la pantorrilla o incluso el brazo también es otra medida, pero es un poco una medida en situaciones más aguda y es no tan específica. La pantorrilla para masa muscular es todavía más específica. ¿Y cuántas veces nos quedamos nada más con el torso? Mediciones de claro, sí. y entonces, la verdad, yo sí invito, y siempre que yo he dado clases, invito a que midamos la pantorrilla. Nos toca y nos cuesta agacharnos, sí, pero en 20 segundos. Claro, pero Entonces, imagínate algo tan sencillo que nos orienta al diagnóstico, exactamente, ¿no? exactamente. Eso, y también no quedarnos solo con el índice de masa corporal, porque a veces solo nos quedamos con el IMC, el índice de masa corporal, y decimos: "Ah, sí, tiene obesidad", y ahí para la historia, Ujú, sí, ¿no? claro. Entonces, ir más allá. Y bueno, a veces sabemos que todo el análisis de la composición corporal, bueno, pues como tú decías, tampoco lo tenemos a la mano en los consultorios, pero de verdad que tan importante es tú ahorita con todo tu análisis y toda tu experiencia que nos diste. O sea, es muy importante porque no es lo mismo medir que nada más, por ejemplo, hay gente que dice, ay no, como ya empecé a hacer ejercicio, ya subí de peso, y entonces, pues no, ya no voy a ir al doctor ni voy a hacer la dieta porque ya subí de peso. Pero si en realidad midiéramos la importancia del aumento de la masa muscular, la disminución de la grasa, que finalmente ahí es donde vamos a ver reflejado un poco esta parte de todo el esfuerzo de un paciente y de todo el tratamiento multidisciplinario, pues qué maravilla sería, ¿no? O sea, que todos Sí, tuviéramos acceso a eso. Desafortunadamente no se puede, pero yo creo que también es parte de lo que esta gran plática que nos das nos deja. No quedarnos con eso y además, bueno, yo a veces lo que he hecho con los pacientes es justamente estas mediciones. Nos dice, bueno, el paciente primero no va a bajar de peso de un día para otro, no lo sabemos y es un proceso muy largo que tenemos que trabajar mucho en ellos, pero justo el no se desespere, no suba, a lo mejor subió de peso, pero bajó en centímetros en la circunferencia de la cintura. Y bueno, ¿qué quisiéramos todos?
que tuviéramos a la mano estos análisis, que no se puede en todos los pacientes, pero de verdad qué utilidad, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que aquí viene un poco lo que yo siempre he dicho, que mi sueño es que algún día cambiemos el discurso de tienen que bajar de peso por Así tienen es. que reducir masa grasa y tienen que aumentar masa muscular. Y que Ujú. dejemos de centrarnos y focarnos En solo el peso. porque realmente yo les digo a mis pacientes, el peso no me dice nada. O sea, me dice cómo te voy a calcular unas cosas, pero no es una medición que me ayude a identificar todo lo demás y que el peso se va a ver afectado incluso. Pensemos en un paciente con obesidad o osteosarcopénica. A veces hasta el que aumente de peso, si hacemos el análisis y fue por Ujú. masa muscular, es un muy buen avance. Claro, Es un muy buen avance. sí. Y a veces el paciente dice: "No, no bajé de peso", entonces, pues ya se rinden a la primera. Y Sí, no, hay que enseñarles ese proceso tan importante que es todos los cambios que tiene que pasar en nuestro organismo para una mejor calidad de vida, para mejorar todos nuestros trastornos y en este caso, bueno, pues obviamente la masa muscular, la masa ósea y evidentemente que mejore nuestra salud y más en nuestros adultos mayores, ¿no? Como es pues obviamente el pues el diagnóstico más importante en esto que nos acabas de decir, ¿no? Pero pues ojo, porque ya nos decías que también los adultos jóvenes tienen una muy importante predisposición pues también a hacer esto, ¿no? Como cualquier paciente que por la obesidad le da diabetes, le da hipertensión, le da síndrome metabólico y pues evidentemente también va a tener nuestro oso que pues lo que quisiéramos es prevenir todas estas situaciones, ¿no? ¿Qué le recomendarías a los pacientes con obesidad mórbida? Yo sé que es un tema muy difícil para el tipo, por ejemplo, pues los ejercicios, una serie igual de rutinas que tienen que hacer, pero de verdad que nuestros pacientes con obesidad mórbida necesitan mucha motivación. ¿Qué les dirías? ¿Qué les compartirías a nuestros médicos para apoyar a sus pacientes? yo les diría, lo primero es acérquense a un profesional de rehabilitación para que él ayude a mandar ejercicios específicos. Porque, ¿qué pasa? Los pacientes, yo les puedo decir, hay que hacer ejercicios de fuerza resistencia y eso es sí o sí. Pero, ¿qué pasa? Que a veces no somos el especialista en esa área o también tenemos médicos del deporte muy buenos que se han especializado en esto. Y entonces el paciente lo mandamos a hacer ejercicio a lo que nosotros consideramos. Acaba dolorido, acaba sin poder caminar, acaba odiando el gimnasio, odiando la clase donde sea que lo hayamos mandado y no regresa. Sin embargo, Sí. si los vamos haciendo ejercicios a tolerancia, así como le pedimos al paciente que sea paciente, que tenga paciencia en los cambios que va a tener en su composición corporal, nosotros también tener paciencia en que, sobre todo pacientes con obesidad mórbida, si tienen una masa muscular disminuida, el simple hecho de levantarse y decirles: "Ve y camina", ya Claro. es un esfuerzo tipo vamos a hacer un maratón. Ujú. Entonces, todavía decirle: "Ve y levanta unas pesas", es un esfuerzo grande. O Entonces, la también silla, como decías en las pruebas, ¿no? exactamente, Imagínate. el Ujú. exactamente, la prueba de levantamiento de la silla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final del día tienen que cargar toda esa masa que traemos extra. Entonces, creo que para los médicos es, y como usted bien lo decía, doctora, al principio, apoyémonos de equipos multidisciplinarios. No somos todólogos. Así Entonces, es. apoyemos, podemos dar una recomendación y buscar apoyarnos de un equipo multidisciplinario. Y para el paciente que vive con obesidad mórbida, empezar. Creo que ahí está, en decidirnos y empezar a hacer más actividad, movernos más, moverte más de la silla, pasar menos tiempo frente al televisor, menos y eso es con los pacientes de obesidad mórbida, pero para todos, disminuir nuestras horas frente a pantalla. Creo que las horas frente a pantalla actualmente, muchos que nos quedamos en el home office, muchas cosas Sí, se incrementaron brutalmente.
brutalmente a nivel mundial. Entonces, enrólate en una clase que te guste. Si te gusta bailar, enrólate en Zumba. Si te gusta, y poco a poco ir con una meta de voy a intentar hacer actividades de fuerza-resistencia. Esa puede ser nuestra meta, pero podemos empezar con el ejercicio aeróbico, que es más sencillo. Podemos empezar con poquito ejercicio. Podemos empezar incluso simplemente en, bueno, si estoy frente a la pantalla 8 horas diarias, pues voy a intentar que sean 7 horas y media, o que entre mis horas pararme y caminar 5 minutos, ¿no? Ujú. Estos descansos, estas pausas activas. Movernos y comer de manera adecuada, creo que nos ayudan a tener mejor calidad de vida y son factores modificables para muchos, muchos padecimientos. Así es. Ay, pues qué maravilla de verdad tenerte en esta clase. Ha sido muy, muy interesante. Bueno, primero, pues todo lo que aprendimos el día de hoy, porque de verdad que, como decimos, bueno, uno a veces se empieza a leer un poco, escucha el tema, pero no, es maravilloso todo lo que nos has transmitido y de verdad todos los consejos que nos has dado para orientar a nuestros pacientes. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo tenerte aquí en el estudio, maestra Alejandra González. Gracias por todo. Quiero comentarles pues a todos nuestros médicos que nos están escuchando que si tienen alguna otra duda, una pregunta, pues que nos lo compartan en los comentarios y te los hacemos llegar por si nos puedes hacer favor igual de que te los pasamos y nos transmites ahí tus Claro, respuestas, definitivamente. porque segura, porque hay muchísimas preguntas, muchas inquietudes, pero pues el tiempo ya nos come el tiempo un poquito y bueno, pero te agradecemos muchísimo, Ale, de verdad estar con nosotros y espero que no sea la última vez y te vamos a seguir invitando para que nos compartas toda tu experiencia que tienes en estos temas tan maravillosos y que tenemos mucho que aprender todavía. Muchas gracias y definitivo, compártanos sus dudas y estaremos al pendiente para responderlas. Ay, Gracias. muchas gracias, buenas noches. Y bueno, pues agradecerles a todos, pues recordarles nuestros eventos. Mañana todavía tenemos masterclass de síndrome metabólico el 26 de octubre, mañana a las 8 de la noche con nuestro líder Víctor Hugo Córdoba Pluma, acompañado de una gran endocrinóloga. Y el jueves 27 de octubre, manejo quirúrgico en el paciente con obesidad, pues grandes temas para festejar a todos nuestros médicos y toda la comunidad ILSO que está con nosotros. Y pues también nuevamente recordarles nuestro Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, el cuarto, del 5 al 8 de diciembre del 2022. Y compartan, por ejemplo, por favor, en el Facebook CIMO 22 para otorgarles beca completa. Solo recuerden que vamos a hacerles credencialización. Es el requisito para que ustedes accesen a todos los beneficios de ILSO y sobre todo a todos los eventos académicos. Van a ser acreedores pues de becas de varias, de pues múltiples precios dependiendo del evento. Y nuestro diplomado de micronutrición que inicia ya el 7 de noviembre, estamos ya en las inscripciones. Mándenos por favor código micro para compartirles igual toda la información. Aquí la beca es del 50% y bueno, pues, pero también con la situación de que se credencialicen para que ya sean pues alumnos y comunidad ILSO y que tengan también todos los beneficios. En este diplomado de micronutrición les recuerdo igual que está avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM de la División de Estudios de Posgrado. Así es que pues imagínense qué trascendente está nuestro diplomado y además es el primero en México y Latinoamérica como tal, porque la micronutrición está en boga, es lo de hoy, no solo como moda, sino porque de verdad la micronutrición es un factor importantísimo, no solo para sobre todo para nuestra salud, pero también para coadyuvar a todas nuestras enfermedades en muchas especialidades y en todos
a todos niveles de nuestras actividades y a todos los que se dedican a cualquier especialidad o cualquier tema de la salud. Y pues no nos queda más que agradecerles que estén nuevamente con nosotros, recordándoles, mañana nos vemos a las 8 de la noche. Muchas gracias por su atención y nos veremos pronto. Hasta mañana.